Okay. Aló. ¿Aló? Aló. Ricardo, ¿me escuchas Ya. bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Yo me escucho bien? Sí, yo te escucho bien. Estoy aquí haciendo... ¿Cómo se ve? ¿Se ve el video? Yo me Yo veo veo una bien. mancha roja. Yo, la mancha roja creo que eres tú, pero yo me veo bien, Sí, o sí, sea, soy yo. dentro de todo creo que el teléfono está haciendo un buen Bueno, trabajo. no, yo a ti te veo bien. Sí, lo que veo es una mancha roja. Déjame ver. Sí, creo que... ¿Se ve mi pantalla? Lo... Veo una mancha roja. Qué raro. Déjame... stop video. Bueno, mientras tanto ya yo tengo acá... Ok, Ahora sí. Ok. Ya yo tengo acá todo escrito. Las preguntas de las personas. Vamos a hablar al principio de hiperinflación. Creo que es el primer tema que nos toca darle. Y quería comenzar quizás una intervención de usted. No sé cuánto tiempo, pero con respecto a un poquito históricamente, qué es lo que hemos vivido de hiperinflación, para que la primera pregunta sea esta, la de dónde estamos en el contexto actual. O sea, como si estuviésemos contando una historia, un cuento, etcétera, dónde nos encontramos en la... O sea, en ese contexto, por decirlo así. ok. Para Quiero que todo el entender un mundo poco el vaya... formato. El formato es, estás grabando esto, me imagino que después lo vas a difundir o lo vas a compartir. Sí, sí. Ese es el formato, ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, lo primero, darte las gracias pues por la invitación. Siempre es bueno mantener contacto con la gente de la universidad y con la gente que está aprendiendo, ¿no? Yo creo que están aprendiendo en momentos interesantes. Me estabas preguntando primero por algo del tema de la hiperinflación en Venezuela. Hablar de la hiperinflación, pues creo que es lo más importante, o lo primordial, básicamente, es entender que el país ha venido lidiando con una inflación Ya, crónica. ya, ¿Sí? ya, Francisco, la gente se está conectando, disculpa. No, se me olvidó comentarte. Todavía no hemos Ok, comenzado, ya. entonces, ok, ok, avísame, Sí, sí, avísame ahorita. para cuando comenzamos, ¿ok? Porque como estás grabando, Sí, pensé que disculpa, disculpa. no te preocupes. No, no, igual esto editamos más tarde para publicar. Mm, sí, parece que estaba aquí. Y bueno, queremos darle las buenas tardes a todos, agradecerles por conectarse. Estamos ahorita con 16 participantes, vamos a esperar que entre más. El formulario fue llenado más o menos como por 63 personas, entonces vamos a esperar un ratico más.
En algún momento se va a cerrar la sala por medidas de seguridad. Yo ahorita me encuentro tomando todas las medidas de seguridad porque hace 2 sesiones tuvimos un problema, un problema de seguridad. Quería saludarte a ti, Francisco, a ver cómo estás. Bien acá en cuarentena, como está la mayoría de la gente. Por eso me tienen que disculpar un poco el aspecto, el corte de pelo de cuarentena y el resto de las cosas, porque estamos pasando todo. Francisco es Francisco Ibarra Bravo, es director de Econométrica. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la hiperinflación y la dolarización informal. Ya tenemos más o menos 20 personas, vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente. Para más o menos recordar las normas, vamos a mantener el micrófono cerrado. El video también apagado para que no colapse la reunión. Aparte de esto, tenemos el chat de la plataforma donde pueden hacer sus preguntas. De igual forma, el formulario recogió todas las inquietudes de ustedes y yo las tengo acá anotadas. Y eso es lo que va a ir nutriendo la conversación. Pueden ir avisando, aquí dicen que se escucha muy bajo. Vamos a hacer una prueba de sonido con el señor Francisco. Aló, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo tiendo a hablar bajo, yo no tiendo a gritar mucho cuando hablo. Así que avísenme si entienden, si no trato de hacer algún esfuerzo mayor. Cualquier cosa, cualquier suceso entre la reunión, me dan unos 5 minutos para intentar arreglarlo, si no, pues procedemos a cerrar la sesión, porque ya nos ha pasado que la seguridad se ha visto violada, la seguridad de la reunión. Perfecto, sí, me dicen que se escucha con normalidad. Si quieren, creo que ya podemos comenzar. Yo estaré, como les comenté, para los que ya ingresaron, muy buenas tardes, muy buenos días. Tenemos acá el chat de la plataforma donde pueden realizar sus preguntas. Hoy vamos a hablar acerca de la hiperinflación y la dolarización informal. Estamos con el director de Econométrica, Francisco Ibarra Bravo. Y bueno, nada, comenzar con tu ponencia inicial, Francisco. Bueno, nada, primero que todo, pues gracias por la invitación. Siempre es un placer estar discutiendo otra vez con la gente de la universidad, ¿no? Les ha tocado a ustedes vivir tiempos muy interesantes desde el punto de vista económico que esperemos que no tengamos que volver a vivir nunca más, ¿no? Mira, entiendo que el formato es básicamente que tú me vas a ir haciendo preguntas y las vamos a ir discutiendo y la gente puede irte facilitando las preguntas a ti. Tú me decías, bueno, ponme un poco en contexto cómo está el tema de la hiperinflación ahora, hablar un poco históricamente de eso, pues. Yo te quiero hablar un poquito antes de hablar de la hiperinflación tienes que hablar de la inflación en Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela desde la década de finales de la década de los 70 arrastra un problema de inflación crónica, ¿ok? Si ustedes se recuerdan, pues, bueno, no se van a recordar, yo tampoco porque era muy joven en aquel momento, pero lo hemos leído en algún lado. A finales de los 70 había un proceso global, vamos a decirlo así, de inflación, ¿okay? No solamente estaban atravesando inflaciones relativamente elevadas algunos países de América Latina, sino países inclusive industrializados. Es el momento final de la década de los 70. Recordemos que habíamos salido del acuerdo de Bretton Woods a comienzos de los 70. El mundo estaba empezando a ver cómo era que funcionaba el tema de una creación de moneda que no estaba atada a ningún patrón. Pues el patrón oro se había deshecho a comienzos de los 70 y el mundo estaba experimentando, pues, ahora sí con un dinero puramente fiduciario. Venezuela, a partir de los 80 o finales de los 70 de los 80, comienza en un periodo de inflación crónica, ¿ok? Ese periodo de inflación crónica, el país primero lo intentó atajar con una cantidad de controles.
hacia el final el control de cambio que vino con el final del gobierno de Luis Herrera Campins, después durante todo el gobierno de Jaime Lucinchi, y seguimos arrastrando procesos crónicos. Recuérdense que Venezuela siempre que ha aplicado controles de cambio, ha aplicado pues consiguientemente controles de precio por la naturaleza misma de la economía venezolana, que depende enormemente de las importaciones. Entonces el gobierno se siente con el poder, si puede controlar el tipo de cambio, también puede controlar los precios. Entonces, pasamos esa década de los 70, una década pues de crecimiento económico muy irregular, una década muy mala para el país, hacia aquel intento que fue el intento de, vamos a decirlo así, de modernización que ocurrió con el presidente Carlos Andrés Pérez. En ese año, en el 1989, en el momento que hacen el ajuste, ocurre el primer gran salto hiperinflacionario, no hiperinflacionario, perdón, el gran salto inflacionario que había visto el país. Parte de eso era mucho como inflación acumulada o inflación oculta que había sido acumulada durante gran parte de la década de los 70, salta esa inflación que si mal no recuerdo fue 80 y pico % y después empezaste en un proceso de desaceleración, pero nunca lograste bajar la inflación. Vienen los golpes de Estado del 92, la crisis política del 93, pues nuevamente no logras controlar la inflación, pasa es electo el presidente Caldera, tienes en el 94 crisis financiera, pum, vuelves a poner controles de cambio, controles de precio, vuelves a acumular inflación, cuando vuelves a tener un intento de apertura con PECOF, hacia el 96-97, pues vuelves a tener ese gran salto de la inflación que llegaste por primera vez de 3 dígitos y después viniste en un proceso de desaceleración de la inflación hasta que llegó el presidente Chávez. El presidente Chávez pues recibió una economía relativamente saneada y empezó pues con todos los vaivenes que ya hemos visto. Nunca se logró controlar la inflación durante el gobierno del presidente Chávez, mucho menos durante el presidente Maduro. Entonces, Venezuela lleva ya acumulados, si sumamos todo esto, alrededor de 40 años con un proceso de inflación crónica. ¿Okay? La inflación crónica, es más, lo sorprendente en Venezuela es que un proceso de inflación crónica como el que ha vivido no haya desembocado en un proceso hiperinflacionario antes. ¿Okay? Y el motivo es que básicamente Venezuela siempre había tenido ese recurso petrolero externo que de alguna manera le había permitido pues siempre fungir como una especie de estabilizador, ¿no? Venezuela entonces comenzó a experimentar inflaciones altas y persistentes, hasta que, bueno, fue acumulando una gran cantidad de inflación. Nosotros la comenzamos a medir. Recuérdense que el Banco Central dejó de publicar la inflación hacia mediados del 2015, ya comenzaba a tener serios problemas en la publicación. Ya a mediados del 2014 empezó a afectar los ponderadores del índice para suavizar el incremento inflacionario. Nosotros comenzamos a medir una cosa que llamamos y que definimos y que se define en la literatura como inflación oculta o inflación represada. No necesariamente son las mismas cosas. ¿Ok? Estoy apagando aquí la calefacción. La inflación oculta y la inflación represada ya lo habíamos comenzado nosotros a medir y ya nos habíamos dado cuenta de que había muchos puntos de inflación contenida a través de los controles de cambio. Esta inflación la podían ver, o sea, la veías cuando tú hacías comparaciones con los tipos de cambio par de determinados productos, de determinados bienes, ¿ok? Y viene todo ese proceso de marcada escasez que ocurre en el 2015, 2016, y después, pues, tienes todo el proceso donde, bueno, comienza, vamos a decirlo así, a desmoronarse todo este esquema de controles de precios, y ya la inflación, la hiperinflación comienza a acelerarse desde aquel entonces, cuando tú empiezas a permitir que se den los incrementos de precios, y nosotros entramos en un proceso hiperinflacionario. Nosotros, cuando lo medimos en octubre del 2017, el Banco Central después comenzó a hacer sus publicaciones y había determinado que la hiperinflación creo que comenzaba en diciembre del 2017. De todas maneras, continuamos en hiperinflación. La hiperinflación venezolana es una hiperinflación notablemente larga. Recordemos, estamos hablando del 2017, 2018, octubre de 2017, octubre de 2018, octubre de 2018, octubre de 2019, y ya vamos a mitad del 2016, tenemos alrededor de 2 años y medio en hiperinflación. La cifra que acabamos de medir nosotros en el mes de agosto nos da que nuevamente la inflación venezolana está por encima del 50% en el mes de abril, o estuvo en el mes de abril por encima del 50% otra vez, y bueno, nuevamente todavía seguimos en hiperinflación. Entonces,
vamos a tener que esperar 12 meses para poder ver si en mayo de este año logramos salir de la hiperinflación. Yo francamente dudo de que estemos en un proceso de salida de la hiperinflación. Lo que ha venido pasando en los últimos meses y se detuvo en el mes de abril, veníamos de 13 meses consecutivos de desaceleración inflacionaria y en el mes de abril notablemente pues volvimos otra vez a las andanzas, a tener una aceleración inflacionaria. ¿Okay? Entonces esa es básicamente la historia. Entonces yo estoy aquí dispuesto a responder las preguntas que tengan, las dudas que tengan respecto a lo que comenté, la historia, el proceso de dolarización. Yo le había dicho a Ricardo pues que yo no iba a traer ninguna presentación, no tengo tiempo lamentablemente para preparar algo indeterminado, pero sí puedo discutir con ustedes pues las dudas que tengan. Entonces yo, Ricardo, te doy la palabra a ti para que me hagas algunas de las preguntas, podamos seguir discutiendo y entiendo de que la gente te pueda hacer llegar preguntas a ti sobre lo que vamos hablando, ¿no? Sí, ya entrando, cerrando esta intervención histórica, ¿en qué capítulo estamos de la hiperinflación? Se dijo por un momento que era una curva exponencial, que la hiperinflación se iba a comer todos nuestros salarios, pero vimos un un recorte en la aceleración. Sí, un recorte en la aceleración de lo que es la hiperinflación, y esto no lo tomamos en cuenta con respecto a cifras oficiales o análisis del tema, sino en cuanto a lo que es el mundo real, las vivencias. Creo que es común que tenemos un recorte de la aceleración de la hiperinflación. Entonces, ¿en qué capítulo estamos? ¿Viene menos inflación? ¿Viene más inflación? ¿Dónde estamos parados históricamente? Ok, mira, Ricardo, tienes que, o sea, yo no sé si en algún momento, o sea, ustedes quieren hablar más de lo que está. Yo no sé si en algún momento vamos a tocar el tema de por qué ocurre la hiperinflación, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Eso podemos hacerlo, pero te voy a responder a tu pregunta. Mira, lo que se había visto en este periodo de 13 meses hasta el mes de abril era que el gobierno finalmente aparentemente entendió que parte importante de la hiperinflación la estaba generando con unos aumentos de salarios que no guardaban ningún tipo de relación lógica. ¿Okay? Nosotros veníamos ya en hiperinflación. ¿Okay? Recuerda, la hiperinflación comienza, y yo te voy a dar las cifras que nosotros generamos, no porque sea mi compañía, ni mucho menos, sino porque somos los que llevamos más tiempo haciendo esto, y llevamos más tiempo haciendo esto de una manera muy metodológicamente rigurosa. Nuestra hiperinflación comienza en octubre del 2017. ¿Ok? El 4 de octubre del 2017. Recuerda, hiperinflación es inflaciones por encima del 50% en algún mes. ¿Ok? Sí. Y después, o sea, tú lo que requerías era tener 50, 60, 70. Los grandes saltos hiperinflacionarios que nosotros comenzamos a ver, tú los viste en septiembre del 2018, ¿ok? ¿Ok? Y después lo volviste a ver, o sea, lo volviste a ver en septiembre del 2018 con los aumentos de salarios drásticos, donde el gobierno hizo un aumento de 20%, de 20 veces el salario mínimo. Los volviste a ver después en diciembre y después los volviste a ver en enero del 2019 con otro aumento similar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El gobierno entendió, a raíz de los dos episodios que vio en septiembre de 2018 y en enero del 2019, que ese intento que ellos trataron de hacer para darle algo de poder adquisitivo al salario mínimo, ¿ok? Era espurio, no tenía ningún sustento, ¿ok? Entonces dejaron de hacerlo. Entonces lo que tú empiezas a ver es que el gobierno empieza a, ya ni siquiera hablamos del salario mínimo, ya nadie le presta atención al salario mínimo en Venezuela. El salario mínimo en Venezuela no sirve para absolutamente nada, ¿ok? Más allá de permitir alguna publicidad al gobierno, ¿ok? Pero no mide, nadie gana salario mínimo en Venezuela, ¿ok? Si tú ganas solamente salario mínimo en Venezuela, no te vale la pena ni siquiera moverte, desplazarte a tu sitio de trabajo. Tú tienes que tener otro tipo de compensación adicional. Entonces, yo gano salario mínimo en Venezuela, ¿ok? Eso no quiere decir que eso sea lo único que yo gane en Venezuela. Pero el hecho es de que el gobierno entendió de que ese no era el camino. Entonces, eso no quiere decir que el gobierno haya entendido cómo controlar la inflación, pero el gobierno entendió de que esa vía de aumentos compulsivos del salario mínimo lo que generaba era agravaba el problema. ¿Okay? Entonces el gobierno desistió de esa vía. Pero
una cosa es que tú desistas de alguna política que empeora la situación, y otra muy distinta es que tú logres generar una situación donde tú reviertas el problema y lo soluciones. Son dos cosas muy distintas. ¿Okay? Entonces el gobierno entendió que esa no era la vía, y eso es lo que tú viste. Eso es lo que tú viste, que bueno, obviamente, ¿qué es lo que pasa? El último gran salto que tú tienes lo tuviste en enero del año 2019, ¿ok? Con ese aumento descomunal de la inflación. Tú seguías estando en hiperinflación, pero esa hiperinflación ya no estaba atado a los saltos descomunales que había hecho el gobierno del salario mínimo, entre otras cosas porque cuando el gobierno aumentaba el salario mínimo necesitaba ir a tocarle la ventanilla al Banco Central para que le diera más financiamiento, porque el gobierno no recauda más. ¿Ok? No tiene manera de recaudar más en poder adquisitivo, lo que tiene que hacer es golpear la ventanilla al Banco Central para que el Banco Central extienda financiamiento para poder financiar eso. Entonces, tú decretas un aumento del salario mínimo y después por el otro lado le das un incremento a la liquidez que termina validando ambas vías, cualquiera que tú creas que son el origen de la hiperinflación. ¿Ok? Y vas teniendo un proceso pues, que se retroalimenta. Entonces, el gobierno entendió eso, y no es extraño entonces que cuando el gobierno entiende que esa no es la vía para preservar el salario mínimo y deja que el salario mínimo pase a ser algo básicamente insignificante, entonces ya tú lo que entiendas es que el proceso que gobierna la hiperinflación no es un proceso de aumento de salarios mínimos compulsivos, sino es directamente lo que va pasando con el dólar. ¿Okay? Entonces el gobierno se enfoca en tratar de controlar el dólar, ¿okay? El dólar paralelo, lo logra con cierta eficacia nuevamente, y tú logras moderar el aumento de la hiperinflación. Inclusive has tenido periodos donde has tenido inflaciones mensuales por debajo debajo del 50%. ¿Okay? Inclusive el mes anterior, el mes de marzo, tuviste una inflación notablemente baja para lo que habías tenido en los otros años. ¿Okay? Entonces, eso lo lograste hacer, pero tú no lograste salir de la hiperinflación. Las hiperinflaciones son volátiles por su naturaleza. ¿Okay? Desde que Philip Kagan comenzó a estudiar el proceso hiperinflacionario, él mismo se dio cuenta, y Philip Kagan comenzó a estudiar esto en las economías que perdieron la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, el desmoronamiento del Imperio Austrohúngaro y la Alemania. ¿Okay? Inclusive República, hoy le dicen Chequia, antes le decían Checoslovaquia, República Checa, lo que ellos dicen es Chequia. Kagan estudió esos periodos y se dio cuenta de una gran cantidad de irregularidades, y él mismo aceptó, o sea, se dio cuenta de que las hiperinflaciones eran volátiles, que podías tener inflaciones donde la inflación saltaba en algún momento del tiempo muy por encima del 50%, después caía lentamente y después volvía a saltar. Entonces, no estamos fuera, y para responder, es una respuesta muy larga de la pregunta que me hiciste, pero quiero ponerlos en contexto. No estamos, porque yo no sé la respuesta, yo no sé en qué periodo de la hiperinflación estamos. Yo te puedo decir lo que yo pienso. La hiperinflación en Venezuela todavía le queda recorrido, porque sencillamente no tienes un gobierno que haya entendido cuál es realmente el problema de la hiperinflación. Entonces, en Venezuela la hiperinflación va a seguir transitando. El problema es que, y aquí te voy a responder tu pregunta, cada vez va a ser menos relevante para los venezolanos lo que ocurra con la hiperinflación. Porque llega un momento donde la gente, el crecimiento exponencial es un crecimiento muy poco natural, muy poco natural. Por eso es que la mente humana no está diseñada, ¿okay? Evolutivamente no estamos diseñados para entender bien los procesos exponenciales. Entonces, si yo agarro un papel y te digo doble un papel 50 veces, ¿cuánto tú crees que sube un papel? Ah, Ricardo, si yo te digo agarra un papel y dóblalo 50 veces, ¿hasta dónde llego con ese papel? Dependiendo de lo grande, no sabemos, llegaría a ser muy chiquito el papel. ¿Hasta dónde llegas en altura? En altura. En altura. No, no sé si no estoy entendiendo la pregunta. Si yo lo doblo, tiene un papel, ajá, si tú dóblalo 4 veces, tú te vas a dar cuenta que tiene cierta altura, ¿verdad? Si tú lo doblas 50 veces, ¿cuánto llega? Bueno, va a ser muy chiquito la altura, No, su masa, va a ser muy alto. volumen. Lo que va a hacer es muy pequeño de superficie de huella. ¿Cuánto crece? Ah, ya entendí. Va a crecer muchísimo. Exactamente. Bueno, aunque ustedes no lo crean, no se puede doblar 50 veces. Bueno, en teoría en teoría no, en teoría podrías, ¿ok? Pero si tú lo doblas 50 veces, esa superficie sería suficiente para llegarte a ti a la luna, ¿ok? Ese es el poder de un crecimiento exponencial. Entonces la gente no está hecha
ni pensada, ¿ok?, para manejarse en procesos que crecen exponencialmente. Por eso es que también el tema del COVID ha sido tan difícil de digerir para muchas personas, porque el crecimiento exponencial no es un crecimiento natural. Entonces, usted no puede estar sujeta todo el día a lo que cree que varía 20% todos los días. La gente desecha esa ancla. Entonces la gente se mueve, ¿ok? La gente se mueve a buscar un ancla natural. Recuérdate, todos nosotros, o sea, estamos acostumbrados por formar parte de una economía de mercado y por haber usado moneda en algún momento a buscar un ancla natural. Nosotros necesitamos un ancla natural, nosotros no utilizamos trueque, nosotros utilizamos una moneda que nos sirve, que cumple ciertos roles de los ciertos roles que todos sabemos que debe cumplir una moneda: unidad de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. ¿Ok? Medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor son las tres cosas que tiene que cumplir una moneda. Entonces, en el momento que tu moneda deja de cumplir esas funciones, y el Bolívar lo ha dejado de hacer hace mucho tiempo, tú buscas naturalmente un ancla sobre la cual comenzar a operar. ¿Ok? Entonces, es por eso que ya lo que vaya pasando con el proceso hiperinflacionario en Venezuela cada vez va a ser más irrelevante para lo que va a pasar en la vida real de los venezolanos. Porque yo no creo que el gobierno resuelva el problema de la hiperinflación. El problema es que lo que yo creo es que cada vez va a ser más irrelevante para los venezolanos lo que ocurre con la variación del bolívar en dólares, porque cada vez nos iremos dolarizando. Ok. ¿Qué desacelera y qué acelera el proceso inflacionario? Puntualmente. Puedes explicar por qué, pero varios ítems. Ok, fíjate. Lo primero que tienes que entender es por qué ocurre la hiperinflación. ¿Okay? Y la hiperinflación ocurre no únicamente porque tú imprimas moneda. Si ustedes, yo les recomiendo a todos ustedes, si están interesados en este tema, cojan el paper de Kagan, creo que es de 1950, 1950 y algo, y léanlo, ¿ok? Porque es un paper seminal, es un paper que te explica la intuición básica de un economista de los años 50, ¿ok? Cómo en aquel momento él entendió qué era lo que estaba pasando en un proceso hiperinflacionario. Y él se dio cuenta de que los precios iban en muchas ocasiones por encima de lo que crecía la liquidez monetaria. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener la liquidez monetaria creciendo 10%, 20%, y puedes tener inflaciones de 30%, de 40%. Entonces, ¿qué te explica la diferencia? ¿Ok? Y lo único que te explica la diferencia es la caída en la demanda de dinero. ¿Ok? Esa es básicamente la contribución básica de toda esta gente que comenzó a hacer el tema de la hiperinflación. Tú comienzas a ver ya un monstruico, ¿okay?, en economía, que es la demanda de dinero. Y esa demanda de dinero condiciona una gran cantidad de cosas a lo largo de la economía. Esa demanda de dinero es lo que de alguna manera te permite a ti, bueno, hacer lo que pasa en Estados Unidos, donde tú pones a crecer la liquidez y la inflación no se dispara en la misma velocidad a la que se dispara la liquidez. Pero en un proceso hiperinflacionario, tú tienes obviamente dos motores. El motor monetario, ¿ok? Tú tienes un banco central que es totalmente, que no es un banco central. El banco central en Venezuela no es un banco central, es un ministerio más. ¿Ok? Es el Ministerio de Impresión de Moneda. ¿Ok? Entonces tú tienes un ministerio de impresión de moneda que imprime la moneda que tú necesitas para financiar. ¿Ok? Y por el otro lado, tú tienes una recaudación que a medida que se acelera la inflación, ¿ok? Tienes Banco Central que es tuyo. Tú puedes básicamente tener el imprimir una moneda. Después tú tienes una recaudación tributaria que va siendo erosionada por la inflación. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una inflación de 100% en un mes, ¿ok? Y tú te tomas mes y medio para recibir el IVA, ¿ok? Cuando tú recibes ese IVA que te declararon hace mes y medio atrás, tú estás recibiendo algo que en teoría vale 30% del poder de cambio cuando se efectúa esa transacción. Entonces, lo primero que tú comienzas a ver es que, y si ustedes se meten y ven los datos del CENIAT y los deflactan por índice de precios, se van a dar cuenta de que hay una destrucción del impuesto de la recaudación fiscal. Entonces, la inflación se devuelve, o sea, se le devuelve al gobierno, ¿ok? Y le comienza a erosionar su base tributaria. Entonces, o te devora la base tributaria, ¿cuál es la resolución que tú tienes? Bueno, le vuelves a tocar la puerta al Banco Central para que el Banco Central imprima más dinero, ¿ok? Y ese dinero va otra vez al torrente
Y a medida de que la gente comienza a demandar más el dinero, la gente se va dando cuenta de que esto no sirve, de que este es un juego donde lo están estafando básicamente. La gente empieza a deshacerse rápidamente del dinero. Entonces tú empiezas a tener esas dos cosas que retroalimentan el proceso hiperinflacionario. Por un lado, la caída en la demanda de dinero, la gente deshaciéndose del dinero lo más rápido que puede, y por el otro lado, tú aumentas, producto de la inflación, aumentas el hueco fiscal y la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno. Entonces el gobierno monta esto en una espiral y por eso es que las hiperinflaciones son explosivas. ¿Okay? Por eso es que las hiperinflaciones no se quedan en 50, 60, sino que llegan a un punto donde van explotando hasta que tú generas las condiciones por donde la gente termina de desechar la moneda y se mueve a otro punto. Entonces, si tú me quieres decir cuáles son los tres, vamos a decirlo así, pistones que están operando en este motor de ahora. Yo te añadiría un cuarto, pero yo te voy a operar ahora. Yo te diría, vamos a ponerle 4 pistones si tú quieres. Uno, un banco central abyecto que no defiende la moneda, que crea dinero de manera compulsoria porque se lo pide el gobierno. El segundo pistón es una caída en la demanda de bolívares. La gente no quiere saber nada de los bolívares, se los quita de encima rápidamente, nadie ahorra en bolívares. Después tienes una caída en la recaudación tributaria que te aumenta la brecha fiscal y la necesidad de financiamiento. Y después, por el otro lado, tienes el tema de lo que pasa en el dólar. El tema de lo que pasa en el dólar también se retroalimenta ya directamente porque el traspaso es virtualmente uno. O sea, lo que ocurre en el mercado, por lo menos en los bienes, lo que ocurre en el mercado cambiario se traslada prácticamente instantáneamente al mercado de bienes hoy en día en Venezuela. Entonces tienes esos 4 pistones funcionando. Entonces, si tú quieres parar ese motor, ¿okay? Tú quieres parar ese motor, tú tienes que ver el problema, ¿okay? Y tomar las medidas para contener esos 4, para apagar esos 4 cilindros que muchas veces no van sincronizados, ¿no? Esto no es que tiene un cigüeñal atrás que van los 4 juntos, aparentemente sí, pero tú puedes tratar de ir conteniendo cada uno de estos y tratar de controlar esto. El problema es que eso requiere una política económica, un diseño de política económica inteligente, un gobierno que tenga confianza de la gente, y bueno, esas situaciones no están presentes hoy en día en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Por eso que yo creo que la inflación todavía le queda carrera en Venezuela, pero afortunadamente entre comillas, para los venezolanos el tema de la inflación o de la hiperinflación cada vez va a ser menos relevante porque va a haber un proceso de dolarización que va a hacer que la gente cada vez le importe menos lo que pasa con la inflación en bolívares y cada vez sí le importe más lo que ocurre con los dólares, ¿no? Ok, acá hay otra. ¿Qué diferencia tiene el proceso inflacionario venezolano con otros procesos inflacionarios similares? Mira, el proceso inflacionario, hiperinflación en Venezuela eh, es atípico. Ok, es atípico. Si yo, de acuerdo a mi conocimiento, lo que yo sé, no necesariamente tiene que ser perfecto ni exhaustivo. Lo que hace atípico la inflación, la hiperinflación venezolana es que ha sido una inflación muy perdurable en el tiempo. ¿Ok? Tú tienes, o sea, por lo que yo sé, históricamente creo que han habido 2 hiperinflaciones más largas que la hiperinflación venezolana. Una es la Esta es hiperinflación de Zimbabue. Nicaragua y la otra es la de Grecia. ¿Ok? Grecia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ok. Esto estamos hablando ya pues, de 2 países que han sido afectados por un proceso de guerra. ¿Ok? Ni siquiera la hiperinflación de Zimbabue fue una hiperinflación tan larga. Ellos lograron en algún momento abatir. Entonces, el problema en Venezuela es, eh, Venezuela es una situación extremadamente atípica. Esto no quiere decir que las hiperinflaciones no estén ampliamente estudiadas en la literatura económica, lo están. ¿Okay? Y los mecanismos son los que yo les estoy poniendo y exponiendo aquí. ¿Okay? Hay gente que inventó diciendo que el país no podía entrar en hiperinflación por X, Y, Z. Eso no tiene ningún sustento ni teórico ni empírico. Y para más validación, pues está lo que pasó en Venezuela. O sea, hubo gente que estuvo negando en muchos momentos, pues, de que la hiperinflación hubiese sido posible o era posible en Venezuela, y al final han tenido, pues, que aceptar de que no había nada que impidiese en Venezuela que hubiese un proceso de hiperinflación, ¿no? Entonces, la hiperinflación venezolana es atípicamente larga, ¿ok? Y es una hiperinflación que está fuera de una economía de guerra. Okay, no estamos en una guerra, a pesar de que hemos tenido una destrucción económica similar a lo que ocurre en una guerra. Por acá, ya entrando un poquito en otro tema, relacionar un poquito lo que es la pandemia y la hiperinflación.
un efecto de la pandemia en la hiperinflación. También hay otra que dice que cuáles son los factores, cómo los factores internacionales derivados de la crisis que ha provocado la pandemia incrementan la hiperinflación en Venezuela. Más o menos son dos preguntas que se relacionan. Mira, la hiperinflación en Venezuela no tiene absolutamente nada que ver con el COVID-19, lo que no quiere decir de que este nuevo evento no pueda generar una condición donde la hiperinflación se acelere. Y obviamente, en el mundo industrializado o en el mundo normal, que no es Venezuela, o sea, la gran preocupación es la deflación. ¿Okay? Y por eso es que tú ves los bancos centrales actuando como están actuando. En Venezuela, el problema es de que no tenemos banco central, no tenemos estabilidad, no tenemos básicamente ninguna moneda medianamente estable. Entonces, lo que tú puedes tener es que producto, ¿ok?, del COVID y del impacto que pueda tener en la economía venezolana, ¿ok?, tú comiences a ver procesos donde cada vez los bienes son más escasos y entonces, bueno, puedes tener una variación de nivel, vamos a decirlo así. Entonces, en Venezuela, la harina que en teoría debería costar $1, bueno, no cuesta $1, sino cuesta $1.20, $1.30, $1.50. Yo te diría que el impacto puede ser un impacto de nivel, un one shot, pero no necesariamente eso vaya a condicionar el desempeño de la hiperinflación. ¿Okay? Puede agravarla puntualmente. Yo creo que lo que vimos en abril es parte de eso. ¿Okay? El gobierno, pues, dando algunos bonos de liquidez, aumentando algunas cosas. Esas cosas se traducen. Ahorita el canal de transmisión de la hiperinflación a Venezuela es muy claro. O sea, cada vez que el gobierno afloja un poco la liquidez, eso se manifiesta en el dólar paralelo automáticamente y eso se mete automáticamente en el sistema de precios venezolano. Entonces el gobierno ya no tiene mucho, vamos a decirlo así, campo de maniobra. Cada vez que el gobierno tire mucha liquidez a la calle y que el sistema lo sienta, ¿okay?, automáticamente parte de esa presión se va a ir al mercado cambiario, un mercado cambiario reducido, un mercado muy fraccionado, muy afectado por el tema de las sanciones, muy afectado por la caída de los precios del petróleo. Entonces tú puedes tener que eso se retroalimente y se meta relativamente rápido en el nivel de precios en Venezuela. Pero, como te digo, la hiperinflación venezolana precedía al COVID y creo que va a seguir estando adelante con el tema del COVID. El COVID puede agravar algunas cosas, pero no va a ser un determinante en si salimos o no de la hiperinflación. Ok. Y ya acá la perspectiva de la hiperinflación en Venezuela si llega a ocurrir un aumento de la gasolina en dólares. Supongo que si se aumenta la gasolina a precios internacionales. Bueno, ojalá, si se hace eso, tengo que automáticamente recalibrar algunos ponderadores del índice porque la gasolina hoy en día virtualmente no pesa nada en el índice. Lejos de todo, yo creo que eso sería una buena señal. ¿Okay? Tú puedes tener un aumento, un one shot. ¿Okay? Tú vas a tener un one shot. Obviamente eso te va a afectar al nivel de precios, vas a tener un impacto en el precio, eso sí lo puedes tener. Pero acuérdate que cuando hablamos de hiperinflación no estamos hablando de un one shot, o sea, un evento de ocurrencia una vez. Estamos hablando de un proceso que va en el tiempo. Okay, por eso cuando tú mides la hiperinflación requieres pasar 12 meses, dejar pasar 12 meses para tú poder decir, bueno, mira, tuve 12 meses de inflación por debajo del 50%, entonces ya tú efectivamente dices, bueno, salí de la hiperinflación en tal mes. ¿Okay? Nosotros todavía no vamos a poder decidir sino hasta abril del año que viene, ¿okay?, o hasta finales de abril del año que viene, si nosotros habremos o no salido de la hiperinflación bajo la definición de Kagan, que es la definición tradicional. ¿Okay? Entonces, el aumento de la gasolina sí puede tener un one shot, un impacto one shot en el tema de los precios, tanto a nivel de la gasolina como de todo el resto de las cosas que son afectadas por los costos de transporte. Pero por el otro lado tendría un efecto positivo, que es que tú evitas que el gobierno le va cerrando un hueco fiscal al gobierno que tiene que llenar. ¿Okay? Si tú comienzas a vender la gasolina a unos precios razonables, tú evitas que la gente, tú disminuyes automáticamente la brecha fiscal. ¿Por qué? Hay un hueco fiscal que el gobierno está llenando ahorita y lo está llenando con dólares, con bolívares. ¿Okay? Tú evitas que el gobierno tenga que estar creando esos bolívares para llenar ese hueco fiscal. Entonces,
a largo plazo, lejos de ser perjudicial para salir del proceso inflacionario, podría ser inclusive positivo. Ok. Proyección de la hiperinflación para el resto del 2020. Una pregunta bastante dura, pero Mira, algo conciso. yo te diría, la proyección que tú puedes tener es agarra lo que pasó, lo que ha pasado en los últimos 4 meses, eh, ponle algo de estacionalidad, ¿ok? Si quieres hacer un escenario, eso te debe dar a ti una inflación, no sé, 40%, 45%, alrededor de esa cifra, ¿ok? Prolóngala el año, todo el mes que viene y después a esa cifra métele la estacionalidad que tiene la inflación, que la inflación tiene estacionalidad, ¿ok? La gente cree que no, pero sí tiene estacionalidad. Los meses, por lo menos los meses del finales del verano venezolano, ¿ok? O Ok. sea, enero, no enero, pero febrero, marzo, ¿ok? Que son los meses finales del verano, son meses donde los precios tienden a variar relativamente poco y en rubros muy específicos, rubros como vegetales, frutas y vegetales, la carne tiende a tener un incremento muy poco elevado, producto pues la estacionalidad. En Venezuela cuando el ganado se estresan a finales del verano tiende a perder peso y mucha gente lo saca a matadero, entonces tú tienes un incremento muy suave en el tema de la carne. Un episodio similar se repite en los meses de julio y de agosto, ¿ok? Donde tú tienes inflaciones relativamente bajas y después tienes un periodo de aceleración inflacionaria de lo que va de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, agarra 40%, métele, hagan series de tiempo, métanle la estacionalidad y yo te diría que ese sería mi escenario base para lo que resta del año. De todas maneras, ese escenario base lo vas a tener que corregir siempre por el tema del tipo de cambio. Okay, lo que ocurra con la inflación en Venezuela va a depender de forma directa hoy en día de lo que pase, fundamentalmente con el tipo de cambio. Tú puedes tener momentos Ok. donde eso se suaviza por algunos temas estacionales, algunas variaciones puntuales, pero eventualmente está por lo menos la inflación de bienes, no necesariamente la inflación de servicios, a pesar de que la inflación de servicios ya ha venido cogiendo camino en el último año y medio y se ha venido acercando bastante al tipo de cambio paralelo. ¿Okay? Ok. Cuando tú calculas el tipo de cambio par de los bienes, es prácticamente el tipo de cambio paralelo. Cuando tú calculas el tipo de cambio par de servicios, es aproximadamente 70%, 65% del tipo de cambio paralelo. Y esa brecha la ha venido cerrando los servicios. Tú te puedes decir, bueno, mira, básicamente lo que ocurre con el nivel de precio en Venezuela está atado directamente a lo que ocurre con el tipo de cambio paralelo. Parte de eso es el proceso de dolarización que hemos estado viviendo en Venezuela. Ok. Ya acá están realizando preguntas. Ahorita vamos a responderlas. Vamos a terminar acá con algunos puntos. Eh, Acá, ¿qué tan afectados se verán los pequeños y medianos negocios y empresas? Es una pregunta bastante común y quisiera complementarla quizás con qué se ve más afectado. Pequeña, mediana empresa, lo que puede llamarse un poquito empresa a gran escala o una empresa grande, el Estado o el venezolano a pie, que ya dijimos que no van a salario mínimo, pero que también se va afectado por la hiperinflación. Mira, la hiperinflación afecta a todo el mundo, ¿no? Obviamente, si tú tienes algún contrato fijado en bolívares, tú eres todavía tan ingenuo como para firmar algún contrato en bolívares, pues te vas a ver muy afectado. Pero en realidad ya es un efecto tan extendido, ya la dolarización ha avanzado tanto que es un efecto bastante transversal en la economía. Eh, la mayoría de la gente hoy en día tiene su compensación atada a lo que ocurra con el dólar. ¿Ok? Salvo que tú seas un empleado público y entonces el empleado público a lo mejor lo que tiene acceso es a transferencias en especies, que nosotros también las hemos estado midiendo. Esas transferencias en especies tienen un valor y si tú eres un empleado público tienes una bolsa CLAP Plus o una cosa por el estilo donde te dan algún tipo de compensación. Pero si tú estás en el ¿Ok? sector privado nadie se va a mover por menos de 40, 50, $60 mensual. ¿Okay? Puedes tener gente que gana menos que eso en salario mínimo, lo dificulto, pero básicamente eso es lo que está pasando. Estoy hablando que te puedas mover, ¿no? Eh, entonces, afecta a todo el mundo, pero ya, como te digo, mi visión es que el daño que tenía que hacer la hiperinflación ya lo hizo. O sea, la destrucción económica que tenía que hacer la hiperinflación ya lo hizo en gran medida. Todavía puede hacer más daño, pero el daño que puede hacer ahora es, bueno, mira, fundamentalmente el daño que le puede hacer ahora es al gobierno.
¿ok? Porque la mayoría de las empresas están dolarizadas, la mayoría de las empresas tienen sus costos fijados en dólares, planifican en dólares, entonces ya el bolívar lo desecharon, ¿Ok? ya informalmente el proceso de fijación es a través del dólar. Entonces tú tienes compañías, todavía a mí me contratan servicios para medir los precios en bolívares, sí, pero fundamentalmente empresas que necesitan, empresas grandes que tienen alguna estructura de costos todavía atados a los bolívares, que tienen que estarla revisando periódicamente, eh, o que los productos que venden, por ejemplo, el área de alimentos, están sujetos a cierto control del gobierno. Entonces ellos pueden tener algún incentivo ahí para medir. Pero en el fondo el efecto es bastante transversal. Ok, vamos a responder a cada una de las preguntas del chat. Tenemos, creo que por orden, debería ser esta, de Kevin Toro, estrategias para los ciudadanos para sortear la inflación. Mira, no hay magia acá. La única magia que yo te puedo decir es no acepten contratos en bolívar, básicamente. En el entorno actual, no acepten contratos en bolívar. Okay, si aceptas un contrato en bolívares de trabajo, de lo que sea, de tajo, bueno, tienes que pedir la plata adelante. Por lo menos tienes que pedir el 70% de la plata adelante. eh, o sea, fraccionando bien las cosas, haciéndolo bien inteligente, porque eh, básicamente el bolívar aquí puede pasar cualquier cosa el bolívar. Nosotros podemos volver a experimentar inflación y hiperinflaciones de 200%. Mañana sale Maduro y dice que el aumento, que los salarios mínimos son 20 veces más de lo que son hoy en día, y ten la certeza de que a las 2 semanas o antes de eso, la hiperinflación está montada otra vez en 200%. Entonces, la mejor estrategia es sencillamente, mira, el bolívar quedó para pagar impuestos, el bolívar quedó para hacer chistes. Obviamente no ahorres en bolívares, no aceptes contratos en bolívares, eh, y, eh, y trata después de dolarizar cualquier cosa, tu estructura de gastos del hogar, para saber efectivamente cuánto es lo que puedes gastar. Este, Esas son las estrategias. Pues. No controles la inflación, tienes que defenderte de los efectos negativos de la inflación. Acá hay otra, de Alejandro Fu. ¿Cuáles serían las políticas fiscales y monetarias para atender la crisis del COVID y a su vez a la hiperinflación? Ya comentamos la cuestión de los pistones, de tener los tres pistones que comentaste, para parar lo que es la hiperinflación. Cuatro si quieres agregar el tema del tipo de cambio. Cuatro, sí, Mira, pero como tal ¿qué quieres una que...? política. Ok. Bueno, es una pregunta interesantísima porque es una pregunta que yo te puedo responder de dos maneras, ¿no? Yo te puedo responder, y esas siempre suelen ser las preguntas más inteligentes y más difíciles de responder. Claro. Yo te puedo agarrar y responder aquí la pregunta desde el punto de vista de un economista que cree que todo gobierno debe tener, pues, control de su política monetaria, o un gobierno como el venezolano. Yo no creo que todo gobierno, yo soy más de los que creen que hay gobiernos que de verdad no, que la política monetaria está sobrevaluada, igual que todo el tema de la política macroeconómica, ¿no? Yo creo que muchas veces los economistas sobreestimamos lo que podemos hacer con la economía y acabamos a veces haciendo más daño del bien que tratamos de hacer, ¿no? Entonces yo te podría decir aquí, bueno, mira, no, hay que montar un plan de estabilización, ese plan de estabilización incluye nombrar una directiva del gobierno, tienes que nombrar algún economista sensato, para que traslade un plan de estabilización, llamas al Fondo Monetario, te hacen un préstamo stand-by, la vía tradicional en la que Venezuela ha estabilizado su economía. Ese podría ser una vía. Ahora, creo yo de que esa es la vía que tiene el país, no. O sea, el país con el gobierno que tiene no puede estabilizar absolutamente nada. Entonces, la única manera, tristemente, que yo veo que el país puede salir de esto es, y no puedes hacerlo porque no vas a poder hacerlo, que es lo más tétrico, ¿ok? Es que tú decretes una dolarización formal de la economía. Eso no sería mi ¿Ok? recomendación de política económica, pero dadas las circunstancias creo que es lo más factible, que tú sencillamente aceptes que ya tú no puedes controlar tu moneda, que tu moneda la destruiste en un proceso paulatino durante muchos años, porque en el fondo ustedes no van a ahorrar nunca en bolívares, ¿ok? Ni yo tampoco. Ese es el gran drama, y ustedes que son jóvenes, que les ha tocado vivir esto realmente duro, esto va a dejar una huella perdurable en la psiquis de ustedes, ¿ok? Yo no voy a ahorrar en mi vida en bolívares. O sea, yo puedo
el Bolívar puede tener 30 años de estabilidad. Yo jamás en mi vida voy a ahorrar en Bolívar. Jamás. ¿Ok? Y probablemente ninguno de los que está aquí escuchando lo vaya a hacer. ¿Ok? Entonces, quizás a lo mejor en esta circunstancia lo mejor que puedes hacer es bueno, terminar de quitarte la careta, aceptar un proceso de dolarización y tratar de ver cómo operas con tu economía dolarizada. Ahora, el problema es que tienes unas sanciones encima que te hacen virtualmente imposible adoptar eso. Entonces, estás entrampado, estás en una situación donde no puedes estabilizar las vías regulares, tampoco puedes dolarizar totalmente, entonces tienes este proceso en el medio de una dolarización que no acaba de ser formal, que no acaba de ser formalizada, pero que ya prácticamente está ampliamente extendida. O sea, el dólar manda en Venezuela, es inevitable que vaya a seguir mandando en Venezuela, y Bolívar murió. Yo sé que lo que yo le digo hay economistas a los que les puede sonar, les puede herir un poquito el corazoncito. Hay gente que es un poco susceptible a creer pues, en Bolívar y toda esta paja. Me perdona aquí la licencia, yo soy un poquito más utilitario acá. Yo creo que los ciudadanos tienen que tener la libertad de ahorrar en la moneda que ellos decidan ahorrar y que les permita preservar el valor de su trabajo. Entonces, Bolívar murió y bueno, y lamentablemente no hay una posibilidad de que tú estabilices la economía venezolana dada la circunstancia política actual. Esa es mi visión. Aquí hay una pregunta, pero ya viene entrando a lo que es el siguiente tema, entonces vamos a guardarlo un poquito para el final, una pregunta de Jonás, y ya vamos a entrar ya a lo que es la dolarización informal. ¿Cómo y por qué se origina la dolarización informal? Ya sabemos que viene un proceso inflacionario, pero si pueden haber un poquito más de comentarios que complementen esta idea. Mira, Ricardo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo me paré en un auditorio. Yo llevaba varios años parándome y diciéndome que el futuro de Venezuela iba a ser lo que ocurrió en Zimbabue. Yo creo que llevaba más o menos como del 2014-2015 en ese tema. Y la gente en algún momento pues se reía mucho y me decía, oye, pero ¿cómo vas a hablar de Zimbabue? ¿Cómo vas a pretender Zimbabue? Y tal. Y el asunto es de que nosotros nos hemos creído de alguna forma que estamos exentos de la realidad y de las cosas naturales que le pueden pasar a los países, ¿no? Entonces, el proceso de dolarización es un proceso natural. ¿Okay? Inclusive en los momentos, en todo proceso de dolarización ocurre esto en mayor o menor medida, porque la gente no puede, como te había puesto con el ejemplo del crecimiento exponencial, todos requerimos un ancla nominal para poder operar. Okay. Tú no puedes salir al mercado todos los días, ¿okay? Con una variación, con variaciones de 30, 50, 40%, porque tú no sabes si es que la papa que tú estás comprando, que está aumentando 50%, es porque la papa está cara estacionalmente, porque el tipo no trajo buena papa o porque es un aumento general de precio. Entonces, los precios dejan de transmitir información. Y recuérdense, ustedes están estudiando economía, ustedes tienen que saber que los precios, la función de un precio es fundamentalmente transmitir información. ¿Ok? No solamente el precio que produce que la oferta y la demanda se consigan, sino que el precio transmite información. Entonces, si tú estás teniendo algo que varía 30, 40, 50, 200, etcétera, eso deja de transmitir información. Entonces, la gente necesita moverse, un ancla nominal. ¿Ok? Y el ancla nominal en Venezuela obviamente tenía que ser el dólar. Yo recuerdo que yo me paré y yo les dije en aquel momento, mira, esto es lo que yo creo que va a pasar. La gente en algún momento incluso se molestaba, porque hacía esas comparaciones. Nuevamente, yo siempre trato, o sea, a veces yo me voy a equivocar y de hecho me equivoco muchas veces. Todos nos vamos a equivocar, eso es parte importante, que nosotros no sabemos el futuro. Y yo hoy en día me puedo estar equivocando con lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Pero lo importante es que digas lo que tú crees que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar y lo que yo creía que iba a pasar en algún momento es que, producto de esa necesidad que tiene todo ser humano de tener un ancla nominal para poder operar, ¿okay? Cuando el Bolívar dejase de prestar medianamente esos servicios, iba a ser desechado y vamos a buscar otra ancla con la cual operar. Entonces yo estaba viendo ya esto inclusive en zona fronteriza. Yo cada vez que viajaba a Venezuela, yo viajo mucho por el país, pero fundamentalmente yo viajo mucho al estado Apure. Yo digo que yo soy un apureño de corazón, caraqueño, pero un apureño de corazón, a pesar de que no bailo zapateado.
y yo empecé a ver cosas, por ejemplo, como que tú cercana a la frontera de Colombia comenzabas a ver que la gente empezaba a aceptar el peso colombiano, el peso colombiano. En el Táchira, el peso colombiano. Tú ibas a Santa Elena de Guairén y empezabas a ver el real brasileño. Entonces, ¿tú qué es lo que te estás dando cuenta? Te estás dando cuenta que la gente está buscando naturalmente anclas monetarias sobre las cuales poder operar. Entonces era lógico de que en esas zonas operaras con eso porque tienes contacto con esos países que tienen una moneda relativamente estable. En Caracas lo lógico hubiese sido que sea. Entonces, esa necesidad de tú tener un ancla nominal sobre la cual operar es la que te genera el proceso de dolarización. Es un proceso natural, no es un proceso impuesto, no es un proceso dictado por nadie, es un proceso natural. Nosotros como seres humanos que interactuamos necesitamos un ancla nominal sobre la cual operar. Si no tenemos esa ancla nominal, la buscamos en algún lugar. Y obviamente el dólar era la más lógica. Y quizás esto es la respuesta a esta pregunta, la siguiente pregunta, es muy intuitiva, pero quisiera que complejizar un poquito más la cuestión. ¿Y por qué tiene que ser el dólar la divisa de referencia? Mira, no tiene que ser, es lo que surgió. ¿Okay? ¿Por qué fue? ¿Por Sí. qué es? ¿Por qué es? Ok. Bueno, porque es una moneda de amplia aceptación. ¿Ok? Si tú fueses, vamos a decir, si nosotros fuésemos Andorra, ¿ok? Lo lógico que hubiese sido que funcionásemos con el euro. Pero nosotros Okay. siempre hemos estado bajo el área de influencia de Estados Unidos, siempre hemos tenido cierto contacto con los dólares. Era lógico que esa fuera la alternativa. Pues de otro lado, además, tienes una gran cantidad de ahorros de los venezolanos en sistemas financieros internacionales, fundamentalmente en Estados Unidos, Estados Unidos, Panamá, esas cuentas están en dólares, entonces lo lógico es que esa gente comience a pensar en dólares. Tienes gran gente que está viviendo en Estados Unidos, que están viviendo en otros países, inclusive la gente que vive en Colombia, en Perú, en Argentina. Esta gente en Argentina sobre todo pasa algo muy similar porque no tienen un ancla. La gente en Argentina está bastante dolarizada mentalmente también. Entonces, lo lógico es que esa gente que está en Perú, en Colombia, que te va a mandar algo, tú no le vas a pedir que te van a mandar peso colombiano, que te manden sol peruano, que te manden peso argentino, sino que te manden dólares. Entonces, lo lógico es que sea así y que nos hayamos montado a los dólares. No es algo impuesto, es algo que ha surgido naturalmente. Que surge naturalmente. Perfecto. Y acá ya hay como una piscina de preguntas con respecto a lo de la dolarización informal. Y voy a recordar, no vamos a tocar como tal el tema del tipo de cambio. No el tipo de cambio bueno, sí el tipo de cambio real, que varios han hecho preguntas acerca de eso. Vamos a tener un live en Instagram el martes con Henkel, también con Econométrica, acerca del tipo de cambio. Específicamente vamos a tocar ese tema, entonces los invito a que trasladen sus preguntas para allá. Y acá una pregunta quizás intuitiva también. ¿Existe una inflación en dólares? Eso fue yo te digo, yo terminé cuando vi, esa es una de las cosas que eso lo comenzaron a rodar economistas, ¿ok? Sí. By the way, ¿ok? Sí. Y ha sido uno de los episodios más tristes que yo he tenido que lidiar en Twitter porque es una cosa de este tipo de cosas que tú no entiendes cómo gente que ha pasado 5 años en la universidad, que ha visto lo que es el tipo de cambio real, pueden decir semejante sandez como que hay un proceso de inflación en dólares en Venezuela. No hay Okay. ningún proceso de inflación en dólares en Venezuela. La inflación en Venezuela es una inflación en bolívares. ¿Hay inflación en dólares? Claro que sí. Aquí en Estados Unidos hay una inflación en dólares que es menos de 1.4% anual. Esa es la inflación que hay en dólares. ¿Okay? Tú puedes tener inflación en ciertos commodities, el precio de la gasolina, por ejemplo. ¿Okay? Pero eso no es una inflación que está determinada en Venezuela, es una inflación que está determinada en los mercados internacionales. ¿Okay? Okay. Tú lo que puedes tener, lo que ocurrió en Venezuela, que la gente lo define como inflación en dólares, fue sencillamente una apreciación del tipo de cambio real. Una apreciación que tenía que pasar. ¿Okay? Básicamente porque tenía que pasar porque no era posible que tú en Venezuela vivieras con $50. O sea, tú tenías la gente que mandaba $50 en Venezuela y con esa tú hacías mercado de productos controlados, le pagabas 1 centavo a Telefónica para que te diera servicio de telefonía celular, le pagabas 2 centavos más a Intercable para tener internet, le pagabas 3 centavos a DirecTV para tener eso y le pagabas, 50 centavos al condominio, etcétera. Con $50 tenías para real y medio. Obviamente era una situación insostenible en el tiempo. En ningún lugar puedes vivir con esa cantidad de dinero.
¿ok? En ningún lugar puedes vivir con esa cantidad de dinero. Entonces, esa ficción que se creó, ¿ok? Producto de una depreciación monstruosa del tipo de cambio, ¿ok? Bueno, esa depreciación monstruosa del tipo de cambio tenía que en algún momento ser revertida, y cuando fue revertida, eso es lo que, ese proceso de reversión y apreciación del tipo de cambio real, es lo que muchos piratas por ahí, yo suelo ser un poquito más suave con el gremio, pero en este caso era una piratería lo que estaban diciendo, ¿ok? Esa apreciación del tipo de cambio real es lo que mucha gente definió como inflación en dólares, y no existe tal cosa como inflación en dólares en Venezuela. Lo que existe es la apreciación del tipo de cambio real. Pero de la misma forma como tenemos esta quizá frase o palabra, palabra compuesta, inflación en dólares, ¿cómo le podríamos llamar a este fenómeno? Que no fue nada más que una persona vio que variaron los precios con su mindset, que es el dólar, con su precio de referencia, que es el dólar, y que los economistas llamaron inflación en dólares. ¿Cómo lo podríamos cambiar este nombre a este fenómeno? Lo que tú viste ahí fue un caso clásico del libro de texto de apreciación del tipo de cambio real. ¿Okay? Si tú ves un índice de tipo de cambio real efectivo, tú vas a ver que el tipo de cambio real efectivo se desbocó en algún momento cercano al 2015, finales del 2015, 2016, y esa reversión paulatina es lo que tú has estado viendo. Bueno, obviamente, la harina pan en Venezuela no puede costarte 5 centavos, te tiene que costar $1. ¿Ok? ¿Entiendes? No te puede costar 100. Entonces, eso es lo que tú ves, claro. Oye, así, antes me mandaban $50 y me rendía. Claro, pues si tú agarrabas 5 centavos y pagabas una. ¿Quién se estaba tragando esa pérdida? Se la estaba tragando Polar, se la estaba tragando las empresas que estaban manufacturando esos productos. ¿Y cómo la pagabas cuando no la veías? Con escasez, mira, no hay. ¿Cuánta gente no vi yo? Y te lo voy a decir aquí, en Apure, ¿ok? Yo sé de gente que se metió en el negocio de hace harina pan precocida en su casa, y la vendía. ¿Ok? Entonces tú empezaste a ver que el mercado reaccionó, ¿ok? El mercado no podía, la harina pan no puede costar 5 centavos de dólar. ¿Okay? La harina pan en Colombia cuesta $1, $1.10, $1.05, $1.20. Hacia ese precio hemos convergido y hacia ese precio nos vamos a seguir manteniendo. Aquí cuesta $3. ¿Ok? Pero en Colombia cuesta 1.10, 1.20. ¿Ok? Ese es el precio que cuesta una harina pan en Venezuela. ¿Ok? Entonces, lo que tú viste fue una apreciación del tipo de cambio real, y consecuentemente lo que viste fue que disminuyó la escasez sustancialmente. ¿Okay? Porque parte de lo que tú veías con ese mundo ficticio era gente que había un precio pero no habían los bienes. ¿Okay? Entonces ahora consigues la harina pan, pero la harina pan cuesta $1 o 1.10 o 0.95, lo que tenga que costar. Y acá, capacidad del sector privado, otra pregunta, para autoproveerse de dólares sin acudir a dólares oficiales. ¿Es amplia, corta? No, mira, no tienes mayor rango ahí en Venezuela. O sea, yo ahí soy a no ser de ciertos sectores. Te lo voy a poner, el sector de rones en Venezuela, por ejemplo. El sector de rones en Venezuela es un extraño caso, ¿ok? Por diversos motivos. Un sector que ha sido floreciente en los últimos años en Venezuela, quizás el único sector que ha sido floreciente en Venezuela. ¿Ok? ¿Y por qué floreció el ron en Venezuela? El ron florece en Venezuela, primero porque tradicionalmente hay una industria de rones en Venezuela de primera línea a nivel mundial, que lamentablemente nunca le hemos sacado punta. ¿Okay? Pero, o sea, estamos hablando aquí de rones realmente buenos. ¿Okay? Y segundo lugar, ¿qué hizo el gobierno? Una de las primeras cosas, controlar el precio del azúcar. ¿Okay? Entonces, tú destruiste toda la industria de ingenios azucareros que había en Venezuela, la gente que siguió cultivando caña, o a medio de bueno, se la vendes a las roneras, y las roneras hacen ron y lo exportan. Un negocio enormemente lucrativo. Ese es un sector que puede, y de hecho se ha estado autofinanciando, pues generando dólares en Venezuela. Sectores como esos que quedan, muy poco, muy poco. ¿Okay? Lamentablemente, Venezuela llegó a hacer exportar, tener una industria de metalmecánica de exportación. Exportábamos autopartes, exportábamos vehículos, llegamos a tener exportaciones, pues, no llamadas no tradicionales, algo de hierro, de oro, aluminio, bauxita,
toda esa industria ha sido destruida, la industria metalmecánica en Venezuela ha sido destruida también, ¿ok? La industria química también. Entonces quedan muy pocos sectores realmente con la capacidad para generar divisa. Y ese sector, recuerden que venimos, mira, tenemos recesión 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 6 años de recesión económica. Si tú tienes una empresa, ¿ok? Y ha pasado 6 años de contracción económica, te has ido degradando, siendo cada vez más pequeño, ¿qué reservas energéticas crees tú que tienes? Cuando me refiero a reservas energéticas, me estoy hablando del rol de liderazgo que tiene que tener una persona que se haga cargo de una empresa para exportar. Exportar no es sencillo, ¿ok? Yo hablo aquí por el tema familiar, por tema de empresas que me ha tocado asesorar. Tú requieres un estado mental muy diferente para poder exportar. Muchas de esas empresas que se han quedado en Venezuela, que se han quedado languideciendo, se han quedado con gente vieja, ¿ok? Que bueno, que se han quedado atados a sus empresas porque forman parte como un niño de ellos, otro hijo que ellos han tenido. Las generaciones de relevo se han ido afuera del país a hacer otras cosas, ¿ok? Y para tú exportar, para tú emprender, requieres energía. Una persona que tenga 60, 70, 80 años, que los hay todavía, hay dueños de negocio, no tienen la energía para meterse en cuestiones riesgosas. Entonces son una cantidad de factores, ¿ok? Que no tienen nada que ver con factores del libro de texto, que tienen que ver con mi experiencia lidiando con empresas, y por eso te las comento así, nuevamente, aquí no hay ningún modelo matemático que yo estoy tejiendo alrededor de esto, estoy diciendo alrededor de la experiencia, ¿ok? Tienen una seria dificultad para generar divisas, porque para generar divisas tienes que exportar, para exportar tienes que tener la capacidad para exportar, para abrirte mercados afuera, eso requiere inversión, requiere desgaste, requiere tener una gran cosa, requiere tener tecnología, oye, maquinarias con las que tú puedas competir, y el parque industrial venezolano ha sido un parque que ha estado golpeado a lo largo de todos estos años de chavismo muy duramente. Primero, por el estúpido mantenimiento de un tipo de cambio apreciado artificialmente, donde tú favoreciste importaciones de China y de todo lado del mundo, mientras sobre todo en la burbuja hasta el 2009, ¿ok? Te pasaste del 2004 hasta el 2009 en una burbuja donde tú permitiste cualquier tipo de importación desde China, de otros lados, muy económica, ¿ok? Le diste el primer golpe a la industria que tenías nacional y después pasaste todos estos años pues de languidecimiento entonces la industria venezolana está en un estado deplorable, es muy difícil de que esos sectores puedan obtener sus propias divisas, ¿ok? No estoy diciendo que no lo puedan hacer a la vuelta de 2 o 3 años con una política económica diferente, con una perspectiva diferente, pero hoy en día la posibilidad que tienen es nula, sacando nuevamente de lado ciertos sectores puntuales, entre los cuales yo mencioné, por ejemplo, el caso de la industria romera nacional. Ok, y ya vamos a entrar con una pregunta bastante compleja que hicieron por el chat. En el tamaño de la economía venezolana, de lo que es los ingresos en dólares para los diferentes actores de la economía, las remesas, ¿qué tamaño tienen? ¿Son insignificantes? ¿Son muy Oh, importantes para la población? mira, yo aquí he visto de todo, mira, yo he visto hasta unas estimaciones que yo no sé de dónde se las sacan. Yo hice en algún momento trabajo de remesa, creo que en el 2007, ¿ok? Trabajo de ¿Ok? estimaciones de remesas para la región América Latina cuando yo trabajaba en el CELA. Uh-huh. Y esas estimaciones se hacían de 2 vías. Tú te apoyabas en las cuentas nacionales de cada país, donde podías ver algo de eso, y después hacían una cantidad de encuestas, o se hacían una cantidad de encuestas, no las hacíamos nosotros, sino que utilizábamos las fuentes, ¿ok? En los centros de envío de remesa, ¿ok? Entonces, yo no sé si estos estudios están hechos de esa manera, ¿ok? A mí lo que se me ocurre es que esto lo han estado haciendo, te lo voy a poner acá, la gente que lo hace, básicamente trabajando con datos agregados de balance de pago. Entonces, restas algunas cosas y dice, bueno, el saldo de lo que me queda tiene que ser remesa. Básicamente, haces una ecuación, le pones todas las variables y dice, bueno, lo que me queda tiene que ser remesa. Yo no sé si eso se está haciendo así. ¿Ok? El problema con las remesas es que en Venezuela definir remesas es muy complicado. ¿Ok? Una cosa es la tradicional remesa. ¿Ok? Mi hijo se fue o yo me voy a trabajar afuera y yo le mando plata a mi padre, a mi madre. Eso es una remesa. ¿Ok? Eso es una remesa, eso se puede medir realmente. Ahora, si mi padre y mi madre tienen una cuenta afuera, ¿ok? Y ellos están desahorrando,
¿ok? Ese ahorro, mucha gente lo considera como una remesa. Eso no es remesa. Eso es desahorro. Lo que pasa es que los venezolanos tienen cuenta fuera. Entonces, ¿cómo tú desacoplas esas dos cosas? No lo sé cómo lo hacen quienes lo miden. ¿Ok? Yo creo que hay, en efecto, y más después de este gran éxodo que hay, es impensable que eso no sea relevante. ¿Ok? Yo creo que hay un importante componente de remesas de la plata que le ingresa al país. Pero también creo que hay otro componente de gente que está desahorrando. Okay. ¿Cómo tú separas una cosa de lo otro? No lo sé. Si la pregunta es ponerle un número, te voy a decir que no le puedo poner un número porque no No, lo he no, leído no, y no, era más o menos no me aquí. gusta dar números, pero sí es importante. Sí son importantes la cantidad de remesas que pueden estar en un país. Y lo vas a ver y lo deberías ver de alguna forma en que estos próximos meses sucesivos al evento COVID, te vas a dar cuenta que muchos de esos venezolanos que están empleados en el mercado informal no han podido enviarle dinero a su familia. Entonces esa gente debe estar eh, sufriendo cosas, ¿no? O sea, o deshonrando más. Ok, acá ya entramos con una pregunta también del chat de Jonás de Sousa. Debido a la importancia del tipo de cambio real en el país, la hiperinflación seguirá tomando una vigencia aun cuando los dólares puedan en un futuro seguir ganando terreno en la fijación de precios, entendiendo que el tamaño del sector público y los demás asalariados en bolívares, entendiendo el tamaño del sector público y los demás asalariados en bolívares, dado que es poco factible que el régimen establezca una dolarización oficial. Bueno, no voy a tratar de responder lo que interpreto de la pregunta, ¿no? Básicamente lo que entiendo que dice es que el bolívar va a seguir siendo relevante porque hay un sector, un importante sector de la economía que es el sector público donde sigues pagando en bolívar. Sí, sin lugar a Okay. dudas. O sea, el bolívar va a seguir circulando, tú vas a seguir pagando tus impuestos en bolívares. Esa más que todo va a ser la única razón por la cual el bolívar va a continuar circulando. Ahora, eso va, ¿cómo el bolívar, si fluctuó 100%, 200%, va a afectar la estructura de costo de una empresa que está totalmente dolarizada? No lo va a afectar. Okay. Básicamente te estás haciendo inmune a eso. Tú vas a ser ya, tú vas a estar más siendo afectada por la capacidad de compra que tenga la gente de tu producto, no. Okay. Parte de esa capacidad de compra es lo que le pague la gente de los bolívares, parte vendrá dependiendo del tipo de cambio que tú sigas viendo en el mercado, parte vendrá de los ahorros, de las remesas, etcétera, etcétera. Pero tu problema ya será otro. Tu problema como planificador entre una empresa no es estar, oye, cada semana ajustando precios, pagando salarios, etcétera, etcétera, sino tu problema va a ser, bueno, mi producto vale, no todo lo voy a poner acá. Yo produzco harina pan, mi producto vale $1. ¿Okay? Mi problema no es si el precio es $1, 1.10, el producto vale $1, ¿okay? Mi problema es cuál es la escala a la que yo voy a vender para poder ser rentable o medianamente rentable o subsistir. Claro. ¿Okay? Entonces, esos van a ser los problemas, que son problemas más de una economía, más de toque real. ¿Okay? El problema es que tú agarraste una economía, le cortaste más o menos el 60% de su capacidad productiva o de su tamaño, ¿ok? Dejaste viviendo más o menos, no sé, ¿cuántos millones podemos hacer en Venezuela hoy en día? 28. Yo digo en Venezuela hoy en día, pues estoy hablando de Venezuela, no estoy en Venezuela obviamente, pero estoy vinculado y voy y vengo a Venezuela. 28 Okay. millones de personas podemos ser. Bueno, agarraste una economía que era 100, ahora es una economía que es 33, y estás agarrando y estás distribuyendo esa capacidad entre esa gente. Bueno, ¿eso qué implica? Bueno, mucha gente eh, pasando trabajo, okay, mucha gente viviendo con unos niveles que nunca pensó que se puede vivir en Venezuela, mucha miseria, mucho drama, mucha tragedia, ¿ok? Pero bueno, las empresas que sobreviven tendrán que operar en esas condiciones y no estarán tan mortificadas con lo que ocurre con el nivel de precios en bolívares, pero sí estarán siguiendo con el rabillo del ojo muy pendiente de lo que ocurre en el mercado cambiario. O sea, toda la gente está todo el día pendiente de qué es lo que está pasando con el tipo de cambio. Porque hay todavía transacciones que se requieren hacer en bolívares que no las has podido dolarizar, entonces tú estás con el rabillo del ojo siempre viendo lo que ocurre con el tipo de cambio. ¿Okay? Pero lo más sano desde el punto de vista de planificación de unas empresas es que los bolívares salgan de todo un proceso de planificación, te dolarices, tengas un ancla y tu proceso de fijación de precios sea automático. Sí, yo te puedo aceptar los bolívares, pero yo te los voy a aceptar, yo voy a ver con un ojo aquí, pum,
¿Cuánto es el tipo de cambio en ese momento? Bueno, ese es mi precio que tuve en bolívar. ¿Ok? Pero lo que está gobernando mi precio no es un proceso de estructura de costo interno en bolívares, sino lo que ocurre directamente con el tipo. Y acá, si quiero tomarnos un chance para responder esta pregunta, pues es compleja, eh, por la cantidad de respuestas que se pueden dar. Eh, Dolarización versus una nueva moneda local. Esto porque son quizás paralelos, uno tiene sus pros, otros tienen sus contras, y como tú comentaste antes, tú puedes resolver el problema de la hiperinflación desde dos puntos de vista. Pero abstrayéndose un poco del panorama político, solo tomando el panorama económico, dolarización versus nueva moneda local. Mira, yo te diría que, si tú me estás preguntando, bueno, ¿cómo haría Francisco Ibarra un plan de estabilización? Yo haría una cohabitación de monedas. ¿Okay? Yo ¿Una qué? permitiría, pondría a cohabitar las dos monedas y ¿Ok? trataría de lograr generar, mantener una moneda propia. Pero obviamente le cambiaría el nombre, no utilizaría Bolívar. Yo soy no antibolivariano, pero ¿Ok? yo soy abolivariano. Cualquier cosa que diga ¿Ok? Bolívar me genera grima. No es de ahora, sino desde cuando veía cátedra bolivariana en tercer año de bachillerato, que es una de las materias más inútiles que se le pueden dar a los venezolanos. En lugar de estar viendo computación, programación, mecanografía, cualquier cosa, se les pone a uno a ver estas cosas. Yo haría un proceso de cohabitación de moneda, yo permitiría dolarización del sistema bancario, dejando, nuevamente, la parte política la dejo afuera. Yo haría un ¿Ok? proceso de cohabitación de moneda, de manera y tendría, pues, trataría de recuperar una moneda propia para poder, en la vuelta de unos 4 o 5 años, poder tratar de tener de recuperar algo de política monetaria, eh, eh, vamos a decirlo así, que pudiéramos tener control nosotros, pero nuevamente, eso creo que no está sobre la mesa. Pero ¿por qué? Porque es una propuesta de que se habla mucho, la dolarización, y no es muy popular lo que, sí sé, por lo menos de José Guerra, el diputado José Guerra, que apoya mucho la creación de una nueva moneda, no de la dolarización, pero como para darle más un empuje a esta propuesta, que nos quede un poquito claro, ¿por qué no la dolarización? Que quizás es en el ámbito académico muy popular, por lo menos en el estudiantil, que se comente. Mira, la dolarización tú te vas a encontrar que hay gente de la vieja guardia, eh, en la vieja guardia inclusive hay gente que estuvo muy a favor de la dolarización. Tú tienes a Farías, que estuvo siempre promoviendo dolarización, tú tienes a otras personas que estuvieron en algún momento tocando la idea, inclusive antes de que llegara Chávez, ¿no? A finales de los 90. O sea que esa disyuntiva siempre la vas a tener, ¿no? Eh, Porque el tema cambiar en Venezuela es un tema, un nodo de conflicto, un mecanismo de transmisión de choques externos muy importante en la economía. Y entonces tú siempre quieres reservarte esa política monetaria para poder amortiguar algo de esos choques. Lastimosamente, el track record de nosotros en ese juego ha sido muy pobre. Entonces, es como que tú Claro, digas, imagino. bueno, mira, yo quiero jugar, yo quiero jugar como el Barcelona, y tengo un poco de troncos ahí. Yo soy del Madrid, ¿no? Pero voy a ponerte el ejemplo de Barcelona, porque bueno, ellos tienen un estilo de juego que ellos creen que es mejor que el resto. A mí no me gusta particularmente, pero bueno, eso es otra discusión. Yo quiero jugar con el Barcelona y, coño, y lo que tengo son un poco de troncos ahí que no saben ni dar un pase 5 metros, decente. Entonces, ¿puedo jugar yo con el Barcelona? No, no puedo jugar con el Barcelona. Entonces, Chita San Vicente, que decía que él iba a poner a Venezuela a jugar como el Barcelona, como el Barcelona, se dio cuenta de que no funciona. Sencillamente no tienes con qué jugar esa estrategia. Entonces, si tú optas por ver el track record de Venezuela, tú dices, bueno, mira, lamentablemente creo que nosotros no, a lo mejor la mejor opción a largo plazo o en el corto plazo es la dolarización, pero la gente sigue teniendo su corazoncito, su cosa. Recuerda que, bueno, mira, José Guerra, yo tengo muchísimo cariño a José Guerra, creo que es un grandísimo valor, pero toda esta gente han tenido siempre su corazoncito. Ellos han venido y han sido formados en una escuela vamos a decirlo, en esa Latinoamérica susceptible, un poco sensible,
llena un poco de esos atavismos donde todavía ven a Cuba como con cierto picorcito. Entonces creen que la soberanía reside en si tú puedes ahorrar en una moneda que controla tu Banco Central o no. José Guerra viene del Banco Central. Entonces, ¿qué va a decir? Que no vamos a tener que tener Banco Central. Es lógico que José Guerra quiera eso, y no solo lógico, sino también tiene buenos argumentos para. Que no estoy diciendo que José Guerra lo está haciendo únicamente porque tenga una visión ideologizada, ni mucho menos. Creo que José Guerra es un tipo inteligente, muy bien preparado, y que tiene una visión. Ahora, tú tienes que contrastar esa visión con lo que hay en Venezuela. ¿Qué es lo que hay en Venezuela hoy en día? Una generación completa de gente que no confía en su moneda local y que no va a confiar en su moneda local. Entonces tú tienes que tener eso y factorizarlo, porque al final lo que tú quieres, si tú quieres ganar algo de profundidad financiera, tú requieres que la gente ahorre en dinero, tú requieres que la gente tenga una demanda de dinero, si no, el sistema no funciona. ¿Okay? Entonces tú tienes que considerar eso, y para mí eso es una de las cosas fundamentales. En Venezuela, producto de la hiperinflación y el notable proceso de destrucción de la moneda, que ha sido un proceso avanzado durante muchos años, no solamente el chavismo lo bordó al final, sin lugar a dudas que sí. Pero hay gente que no ahorra nunca en bolívares, nunca en bolívares. Entonces, si tú quieres que esos recursos permanezcan en tu sistema financiero nacional, tienes que darle una moneda o un vehículo para que esa gente pueda ahorrar. ¿Ok? Y esa gente no va a ahorrarte en bolívares. Entonces, a lo mejor, una vez que pasas tú tienes dos cosas. Bueno, ¿cuánto me cuesta a mí ceder en esta política monetaria que me permite amortiguar ciertos choques externos versus cuánto me permitiría a mí ganar en profundidad financiera, que la gente ahorre, que el sistema comience a operar con relativa estabilidad? Bueno, tendrías que jugar con esas dos cosas. No es fácil, no es una decisión sencilla y hay argumentos buenos en ambos lados. ¿Ok? Por cierto, ustedes no vayan a picar esto y a utilizar esto con retazo. Si lo vas a poner, lo pones completo, ¿no? No vayan a meterme en problemas con nadie. No. Entonces, tienes que verlo de esa manera. Tienes que abordarlo de esa manera. Bueno, tiene sus pros y sus contras, como toda decisión en la vida. ¿Qué es lo que yo voy a ganar? ¿Qué es lo que yo voy a perder? No, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a dolarizar. Yo dolarizo, me quito el tema del Banco Central como está hoy en día, me pego completamente, asumo pues que mi mejor versión es con un dólar y trato de generar mecanismos de amortiguación por otro lado. Oye, sí me meto con un fondo de estabilización macroeconómica muy serio, sin que tenga ningún tipo de control político, incorporado afuera, con una junta directiva afuera, donde los políticos no tengan ni siquiera, ni la puedan oler, ¿ok? Y puedan oler esos dólares, y entonces eso funge como un proceso de estabilización. Entonces, bueno, yo opto por esa vía. Eso es una alternativa. La otra alternativa es, bueno, yo genero un cambio político y decido, oye, que yo voy a conservar mi moneda porque me permite amortiguar ciertos choques externos. Eso es una vía válida. Ahora, lamentablemente, yo creo que hay una cosa que pesa muchísimo hoy en día. Yo nunca he estado a favor de la dolarización, pero es que yo creo que el daño que le ha hecho durante largos años en la psiquis del venezolano, y eso va a dejar unas cicatrices que ustedes hoy en día no las están viendo, pero las van a ver a lo largo de su vida. El venezolano no va a ahorrar en moneda local. Entonces, bueno, entonces si tú no vas a ahorrar en moneda local, entonces el gobierno va a tener que ahorrar bastante. Va a tener que ahorrar bastante para poder compensar el hecho de que sus nacionales no van a ahorrar en sus monedas locales. Bueno, ya queda más nada cerrar. Agradecerte parte del Centro de Estudiantes de Economía. También hubo mucha gente que estudia economía en la Universidad Central. Quizás tenemos gente de otras universidades. Por este conversatorio, la verdad, muy necesario. Nosotros estamos realizando todo esto en un marco de no detenernos, porque la pandemia nos tiene quizás un poquito problemáticos con seguir generando conocimiento, estudiando los fenómenos económicos actuales, seguir estudiando, etc. Y esto viene en ese marco, pues en el marco de darle herramientas a los estudiantes para seguir estudiando, para seguir creando conocimiento, etc. Y contar contigo es tremendo placer para todos. Te agradezco de parte de todos los que asistieron y de mí que también hice el contacto. Y buenísima la ponencia.
estaremos hablando acerca de lo de, estaremos notificándoles acerca de la grabación. Esto se tiene que editar un poco. Pero No me vayas a poner echándole solo paja a José Guerra, ¿viste? no, de Mira paso que José, yo le tengo muchísimo cariño a José. sí, de paso José es un profesor muy querido y hemos estado con él muchas veces. Y bueno, nada, quisiera dar unas palabras para cerrar. No, bueno, nada, gracias a ustedes por la oportunidad. Es siempre, y esto es un mecanismo nuevo y útil. Nada, tienen que seguir estudiando, estudien mucho, están viviendo un momento de economía interesante, prepárense, traten de salir afuera, seguir preparándose, y bueno, y escuchen opiniones distintas, vean opiniones distintas, léanse, creo que había alguien que estaba preguntando ahí por algo de material para el tema de la hiperinflación. Lo primero que tienen que hacer, agarren, busquen en internet, bájense el paper de Kagan, léanlo, entiendan un poco de dónde se origina todas estas cosas. Y después busquen en internet literatura, hay bastantes cosas ahí. La hiperinflación es un tema que no se toca mucho ahorita en ámbitos académicos a nivel mundial, porque es un tema, es como que comencemos a hablar ahorita del sello de la, no sé, de la viruela. O sea, logramos eliminar la viruela, entonces la gente no habla mucho de la viruela, pero eso estuvo ahí. ¿Okay? En economía la gente cree que la hiperinflación fue eliminada, que no va a volver a pasar, y bueno, mira, tienes episodios en Venezuela como los que estamos viviendo. Entonces, nada, prepárense, disfruten mucho de esos años interesantísimos que es estar en la universidad, fogueándose, discutiendo, no se vuelvan dogmáticos, dejen eso para los viejos, y nada, formarse, a leer, y bueno, Dios quiera que el país pues cambie y que tengan una perspectiva distinta y que les toquen quizás unos años de madurez profesional un poco mejores que los que le tocó a mi generación. Ok, ha sido un placer estar con ustedes y gracias por la asistencia. No, muchísimas gracias a ti. Y por último, cortico, invitarlos, también vamos a tener un live en Instagram con Econométrica acerca del tipo de cambio del dólar paralelo. Y vamos a continuar haciendo este tipo estén atentos a las redes, vamos a continuar haciendo este tipo de conferencias y este tipo de actividades para ustedes. Que tengan buenas tardes, ya son tardes ahora sí. Y un saludo. Cuídense.